Bendiciones, estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos a su escuela bíblica dominical. En esta ocasión, el día de hoy, vamos a estar iniciando la tercera unidad de nuestro material titulado Grandes Oraciones de la Biblia. Vamos a estar explorando diferentes oraciones hechas por siervos y siervas de Dios a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y vamos a estar aprendiendo acerca de esas oraciones, cuáles cosas nosotros podemos pues también imitar en nuestra práctica de la oración. De manera general, queremos resaltar de que definitivamente la oración es una disciplina espiritual, es algo que debemos de practicar. Muchas veces, dice el autor del currículo que estamos estudiando, es la disciplina que más se menciona y la que menos se practica. Y esa frase me llamó mucho la atención. Así que analicemos nuestras vidas a ver si hablamos tal vez mucho de orar, o hablamos mucho de la oración, pero casi no la practicamos. Así que el Señor pues nos ayude. Nuestro enfoque en toda la unidad pues va a ser esa comunicación de Dios con el hombre, ese acercamiento del Señor a través de la oración y cómo podemos comprobar de que definitivamente el Señor sí escucha la oración. En la lección del día de hoy vamos a estar viendo específicamente la oración de Abraham y una intercesión por la misericordia de Dios. Pero luego, en las lecciones que le siguen, vamos a estar viendo otras oraciones en el Antiguo Testamento, como la oración de Salomón y de Nehemías. Y en las lecciones siguientes vamos a estar viendo oraciones que fueron realizadas en el Nuevo Testamento, oraciones hechas por el mismo Jesús y luego oraciones hechas también por Pablo. Pero sobre todo vamos a ver cómo el tema de la oración tiene una prioridad en la Biblia y cómo sí podemos comprobar de que el Señor escucha las oraciones de su pueblo y las oraciones de sus santos. Así que oremos presentando este momento al Señor y pidiéndole que sea su palabra la que nos inspire, la que nos llene y la que nos guíe a conocerle más y más en este momento. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de tener tu palabra, que en este momento que vamos a estar escuchando tu palabra y estudiándola, Señor, tu Espíritu Santo llene nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayudes a profundizar cada vez más sobre este tema de la oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, la meta de esta unidad es que reflexionemos constantemente en nuestra vida de oración y que podamos ver estos ejemplos bíblicos de cómo orar. Tenemos como les decía, es la lección 14 y el tema es intercesión por la misericordia de Dios. Vamos a estar viendo un momento en la vida de Abraham y que es muy pertinente. No es coincidencia que estemos abordando este tema y en estos momentos en los que estamos viviendo en nuestra nación y en el mundo. Tenemos un versículo clave en Romanos 8:26 que dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de eso se trata la intercesión, es de persistir en la oración, es de presentarnos al Señor con una petición. Pero vamos a ver este ejemplo de intercesión en la vida de Abraham. Veamos por favor a Génesis. Vamos a ver el contexto de esta oración. En Génesis capítulo 18, del 16 al 19 es nuestro primer pasaje. Ahora, si analizamos los capítulos anteriores, vemos que Dios había estado hablando con Abraham, hablándole de sus promesas, hablándole de que iba a ser de él una nación fuerte e importante. Y en los versículos anteriores a los que vamos a leer, vemos que 3 seres angelicales, pero con forma humana, se acercaron a Abraham y llegaron a donde él estaba. Y pues es una de estas revelaciones donde el Señor tiene pues forma humana, pero está presente y visitando a sus siervos. Son de esos momentos muy especiales en la Biblia. Pues ahí el Señor le dice a Abraham que él va a ser visitado y bendecido y que Sara va a tener un hijo. Y bueno, ahí Sara escuchó eso, no estaba presente, pero sí estaba por detrás escuchando y se rió. Y dice la Biblia que el invitado especial, que era el Señor, le dijo: ¿y por qué Sara se ríe?
Y Sara dijo, no, yo no me reí. Él dijo, sí, tú te reíste. ¿Tú crees que hay algo imposible para el Señor? Así que fue un momento especial en el que el Señor reafirmó su promesa a Abraham. Y luego, entonces, vamos a ver qué dice en el capítulo 18, versículos 16 al 19. Dice que luego de que comieron, de que tuvieron esa conversación reafirmando la promesa del Señor a Abraham, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué maravilloso pasaje. Qué maravilloso pasaje que resalta primeramente ese valor de la amistad. Por eso podemos ver que luego la Escritura nos dice en Santiago 2, versículo 23, dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este es uno de los pasajes que nos comprueba esa amistad, esa cercanía. Y lo que precede a esta oración que vamos a estar estudiando en el día de hoy es que podemos resaltar que no fue una oración al azar, que no fue un momento de imprevisto. Ya Abraham tenía una relación con Dios. Él sabía que el Señor lo escuchaba. Ellos tenían una relación y esta declaración del mismo Dios es la que nos impacta y llama la atención porque dice en el versículo 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Así que vemos que Abraham tenía una relación tan estrecha con Dios que Dios mismo se pregunta, ¿no le voy a dejar saber a mi siervo lo que va a suceder, lo que voy a hacer? Y amados, esto es una enseñanza para nosotros hoy. Si tenemos esa relación con Dios y estamos cercanos a Dios, ¿cuántas cosas pasan en el mundo espiritual sin nosotros darnos cuenta? Pero el Señor se va a encargar de dejar saber a sus siervos y a sus siervas lo que necesitamos saber en cada momento. Y luego resalta el por qué dice Dios que no puede dejarle de decir a Abraham. Sigamos viendo los versículos 18 y 19. Dice que Abraham va a ser una nación grande y fuerte y que van a ser en él benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ahí está esa promesa y esa profecía, ¿verdad? Que a través de esa familia de Abraham iba a venir la salvación para toda la humanidad. Pero luego dice, yo sé que mandará a sus hijos. Oigan, amados, qué razón tan especial. Yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que fíjense que aquí las razones que da Dios sobre por qué le va a revelar esto que él está a punto de ejecutar, que vamos a ver que es un juicio importante para una nación, no es porque Abraham es un ser sobrenatural, sino porque él reconoció en esa obediencia de Abraham que él iba a ser guía de su familia y que él iba a dejar saber a sus generaciones, a la que le iba a tocar enseñar los caminos rectos del Señor. Amados, esto es otra enseñanza sobre estos versículos. Dios lo que demanda de nosotros es obediencia, y la obediencia inicia en la familia. El Señor no habló aquí de un gran profeta, aunque lo fue. No habló de ministerios grandes. Lo que habló fue de que Abraham iba a ser obediente y iba a promulgar su ley, y su familia iba a conocer la justicia de Dios y la ley de Dios, y así iban a ser. Así que es un ejemplo para nosotros de que Dios tiene en gran estima nuestro rol dentro de la familia, seamos padre o madre,
o abuelos, nos corresponde nosotros dejar saber a la generación que sigue sobre los caminos y las verdades de nuestro Señor. Así que fíjense cómo en ese nivel de intimidad Dios lo que revela y da importancia, aparte de la gran profecía que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque sabemos que Jesús, nuestro Salvador, iba a venir de allí. Dijo que también él iba a ser guía de su familia, enseñando la palabra de Dios a las generaciones venideras. ¡Qué grande! Luego vemos que Dios declara su desaprobación por el pecado. Leamos los versículos en Génesis 18 del 20 al 21. Y vamos a ver que si bien Dios muestra su misericordia, Dios muestra ese regalo que no merecemos, o Dios muestra ese favor inmenso que es su gracia hacia toda la humanidad, el Señor no resiste el pecado y quienes persisten en pecar. Nosotros vamos a leer estos versículos y vamos a ver qué sucede. Dice en el 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El Señor tiene su tiempo para todo, pero el Señor, aún siendo misericordioso, sabemos que nuestro Dios es amor y que también nuestro Dios es fuego consumidor. El Señor no resiste el pecado, el Señor nos da oportunidades. Podemos ver en Joel 2:13 cómo se describe el carácter de nuestro Dios, y dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor no disfruta el castigo. Por eso en la palabra de Dios nos describe muy bien a quién es el Dios que servimos, y podemos ver muchas referencias en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tanto en Éxodo 34:6, en Números 14:18, en Nehemías 9:17, en Nahum 1:3. Se da esa expresión tal cual, que nuestro Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Es decir, Dios espera, Dios da chance, Dios da su tiempo antes de revelar su juicio y airarse en contra de la humanidad. Y en otros versos, como en los Salmos, se habla de la expresión lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Que significa lo mismo. O sea, el Señor se toma su tiempo, Él no reacciona de una vez. Es una lección para nosotros los padres también, ¿verdad? Para ser misericordiosos. Pero eso no quiere decir que en el momento dado el Señor ejecuta su juicio. Podemos ver diferentes ejemplos en la palabra del Señor a lo largo del Antiguo Testamento. En el huerto del Edén, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? El Señor ejecutó su castigo. ¿Se alegró el Señor de ese castigo? Claro que no, pero fue misericordioso aún vistiéndolos. Aún los echó, es decir, ejecutó la consecuencia de su pecado. El Señor tuvo misericordia de ellos y los vistió. Ellos se habían hecho vestido de hojita, de higuera, pero Dios le hizo vestidos de pieles. Esa es la misericordia del Señor. Los vistió su vergüenza, aún en la desobediencia en la que habían, verdad, cometido. Vemos en el ejemplo de Noé, en los tiempos de Noé, cómo el Señor anuncia cuando toda la humanidad está entregada a la violencia y cómo salva a Noé y a su familia. Podemos ver también cuando en el exilio a Babilonia, cuando la nación de Israel una y otra vez pecaba en contra del Señor, se iba hacia los ídolos, y el Señor anunciaba a través de sus profetas y anunciaba que se volvieran a Él, que le obedecieran. Y cómo luego el juicio fue inminente, pero Dios preservó a Daniel, a sus amigos, a Nehemías, a Zorobabel y a cuantos siervos de él que cumplieron su propósito dentro de ese momento. Así que tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor de que el juicio del Señor viene, de que el juicio del Señor Dios lo ejecuta. Ahora, Él se toma su tiempo porque Él es grande en misericordia. Pero eso no quiere decir que su juicio no vaya a venir. Hemos estado estudiando en las sesiones anteriores las epístolas de Pedro. Y una de ellas que hemos
nos hemos enfocado en esos pasajes es en 2 de Pedro 3. Y vemos que el Señor ha dicho que también para nuestra generación viene juicio, amados. Y dice Pedro, describiéndolo muy bien, aunque fue hace cientos de años, él dijo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esto está en 2 de Pedro 3, versículo 3. Es decir, que en este tiempo en el que estamos, donde tantas personas se burlan de lo que creemos, se burlan porque somos obsoletos y como muy bien dijo Jesús, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. En este momento de la vida y en la generación en que nosotros nos encontramos, podemos ver que hay personas que se burlan de nosotros como que, ¿qué es lo que ustedes están hablando que Cristo viene? ¿Qué es lo que ustedes están hablando que viene juicio para el mundo? Pero recuerden todos estos juicios que les he mencionado desde el inicio del mundo, tanto en los tiempos de Noé, tanto en el ejemplo de hoy que vamos a ver en Sodoma y Gomorra, tanto en el exilio a Babilonia como en el fin del mundo. El Señor comprueba una y otra vez que ejecuta su juicio y tiene misericordia y guarda a los justos. Vamos a ver cómo continúa Pedro describiendo en ese capítulo 3 de su segunda epístola, en el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que cuando nos pregunten, amados, ¿y por qué que dicen Cristo viene y tienen cientos de años diciendo Cristo viene? El Señor quiere que procedamos al arrepentimiento. El Señor quiere darle chance y salvar a la mayor cantidad de personas posible. Así que esa naturaleza de Dios, de ser tardo para la ira, lento para la ira y grande en misericordia, la estamos viviendo en nuestros días, amados. El Señor no retarda su promesa, como muy bien describió Pedro, sino que es misericordioso, queriendo que la mayor cantidad de personas puedan ser salvas y le conozcan. Sigue diciendo Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Una vez más, la palabra del Señor describe de que viene juicio en contra del pecado. Miren lo coherente que es Dios desde el inicio del mundo hasta nosotros que estamos viviendo hoy. El Señor es lento para la ira, pero una vez ejecuta juicio, amados, el juicio viene. Pero podemos confiar que para nosotros, como dice Pedro, nos espera cielos nuevos y tierra nueva. Eso es la misericordia del Señor aún dentro del juicio. Así que vamos a ver cuál es nuestro papel dentro de esos momentos. Así como Abraham, así nosotros sabemos que viene el juicio de Dios. Así que Dios le ha anunciado a Abraham que va a ejecutar su juicio contra estas ciudades. Y dice, yo mismo voy a ir a ver qué es lo que está sucediendo, porque el clamor, lo que está sucediendo, el pecado es en extremo. Y yo voy a saber, voy a comprobar por mí mismo qué es lo que está sucediendo. Eso no quiere decir que Dios no es omnisciente, pero Dios dando chance a estas personas que estaban entregados al pecado. Dice, yo mismo voy a descender y a ver qué es lo que está sucediendo. Así que Abraham, escuchando sobre el juicio de Dios, vamos a ver qué sucede, cómo continúa este momento en Génesis 18 del 22 al 26. Dice la palabra del Señor: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal.
que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjense, vamos a ver el ejemplo de Abraham y vamos a aplicarlo a nosotros. Dice la palabra de Dios que se apartaron los varones. Dios ya iba a ejecutar su juicio. Cuando el Señor dice que viene juicio, amados, va a juicio. Dios dijo, voy a ir y voy a ver qué es lo que sucede. El Señor cumple lo que Él va a decir. Él no es un hombre para cambiar su palabra. Ahora dice que Abraham permaneció en la presencia de Jehová. Ya Dios le había descubierto su juicio, le había descubierto sus planes. ¿Cuál es nuestro rol cuando el Señor nos deja saber qué es lo que va a suceder? El Señor ya nos lo ha dejado dicho en su palabra. Vamos a ver este ejemplo. Dice Abraham que él comenzó entonces a hablar con Dios. Dice que él se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, Abraham comenzó a interceder. Esto quiere decir a orar a favor de lo que iba a suceder. Sabemos que Abraham tenía un interés en especial en esas ciudades. Podemos leer en capítulos anteriores cómo su sobrino Lot con su familia, ellos se habían separado porque sus bienes eran demasiados, no podían estar juntos. Y Lot fue moviendo sus tiendas y sus tiendas y sus tiendas, la fue moviendo hasta llegar a Sodoma. Así que Abraham sabía que su familia, su sobrino y su familia estaba allí. Y él comenzó a interceder y a clamar al Señor y decir, Señor, pero con prudencia, con esta diplomacia, con esta reverencia, viene Abraham delante de Dios y le dice, pero ¿será que tú vas a destruir al que es justo con el que es impío? ¿Será que tú vas a darle lo mismo? Y me encanta cómo describe en el 25 cómo Abraham describe la persona de Dios y los atributos de Dios y quién es Él, y lo contrasta y le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Wow, señores, o sea, fíjense cómo Abraham aquí dice, tú eres el Dios, tú eres el justo de toda la tierra, el juez. No vas a hacer tú lo que es justo, no vas a hacer tú con aquellos justos que viven ahí. ¿Será que los vas a destruir juntos? Abraham intercede delante del Señor y el Señor le responde en su misericordia. Por eso es que nosotros estamos seguros de que el Señor contesta las oraciones. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Qué palabra tan poderosa, qué palabra tan poderosa podemos descubrir de que Dios es misericordioso, que aún esa ciudad llena de depravación, Él estaba dispuesto a perdonarlo si habían 50 justos. Pero luego sigue diciendo que Abraham insistió en su súplica. Vamos a ver cómo Abraham continúa intercediendo. Y dice en los versículos 27 al 33, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por ellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y Abraham está bajando la cantidad. Y el Señor respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, ahora que yo he comenzado a hablar, ahora ya que me he atrevido a hablar, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10.
Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces vemos aquí cómo Abraham sigue insistiendo en su intercesión. Amados, qué ejemplo de perseverancia. Nosotros conocemos los juicios del Señor que vienen para la tierra. Sin embargo, sabemos que Dios escucha la oración de sus hijos. Abraham no se quedó solamente, ay, va a juicio para Sodoma, ahí está mi sobrino, bueno, ahí se acabó todo, el que se buscó problema, ahí está. No, Abraham vino delante del Señor y comenzó a interceder: Señor, no destruyas al justo con el impío. Señor, libra a aquellos que son justos. Ten misericordia. Y fíjense cómo fue intercediendo y bajándole el número, pero tal vez solamente haya 45, tal vez haya 40, tal vez haya 30. Él fue insistiendo, pero fíjense en la insistencia de Abraham, amados. Y esto es un ejemplo de oración. ¿Estaba Abraham exigiéndole a Dios? ¿Estaba Abraham requiriéndole a Dios diciendo: bueno, mira, tú eres justo, así que si tú eres justo, no es verdad que tú vas a eliminar al justo? Él no estaba con esa actitud. Cuando leemos, podemos leer y en las palabras podemos darnos cuenta que Abraham estaba humillado delante de Dios. Abraham tenía una actitud humilde. Amados, esto tenemos que imitarlo. ¿No? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios que haga esto o aquello? ¿Quiénes somos nosotros? Fíjense cómo en una de las oraciones él dijo: yo soy polvo y ceniza. Él reconoció su condición. En uno de los salmos, David escribe: yo soy como una bestia delante de ti. Yo no soy más que polvo. Así que nosotros tenemos que reconocer, amados, que nosotros no somos nada delante del Rey de la tierra. Y Él, por amor, es misericordioso y nos escucha, aún nosotros siendo nada. Así que, amados, cuidemos nuestra actitud al momento de interceder, sabiendo que nosotros nada somos delante del Señor. Abraham estaba consciente de que él estaba siendo audaz al momento de pedir por misericordia. Vemos ahí como en los versículos él comienza y en varias ocasiones dice: no se enoje mi Señor, no se enoje mi Señor contra mí. Ahora que he comenzado a hablar, discúlpeme, Señor. Entonces podemos ver la reverencia en la actitud de Abraham al dirigirse al Señor. Así que no hubo duda alguna durante este periodo de intercesión de que Dios es justo y recto. Siempre ha sido el deseo de Dios que ninguno perezca, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Vamos a fijarnos ahora en la respuesta de Dios. Abraham estaba intercediendo y cada vez le bajaba el número de justos. ¿Y qué decía Dios? No la voy a destruir, si hay aún 10 en toda una ciudad. ¿Y cuántos miles de personas pecando? Y sabemos el tipo de pecado también. Y fuera del tipo de pecado ya estaba a un extremo. Dios decía que había llegado al extremo. Vamos a ver qué sucede más adelante. Dice que Dios juzga a los impíos y Abraham es testigo del juicio y de la misericordia de Dios. Veamos en el capítulo 19 los versículos 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Amados, Dios cumple sus promesas. Si Dios dijo que va a haber juicio, va a haber juicio. Y si Dios dijo que iba a librar a los justos, los va a librar. Si leemos en todos los versículos que anteceden a estos en el capítulo, ¿qué hizo Dios? ¿A dónde llegaron esos dos ángeles del Señor cuando se apartaron de Abraham y Abraham se quedó ahí intercediendo delante del Señor? Fueron donde Lot, fueron donde el sobrino de Abraham. Y sabemos que Dios libró a la familia de Lot por misericordia, pero ejecutó su juicio. Cayó fuego, cayó azufre, dice, de parte de Jehová desde los cielos. No sabemos, hay expertos que dicen que tal vez fueron terremotos. Bueno, nosotros no estuvimos allí, no sabemos exactamente, pero sí sabemos que Dios ejecutó su juicio y fuego y azufre consumieron esa ciudad, porque su justicia es perfecta.
Dice, a pesar de la sincera y fervorosa intercesión de Abraham, no hubo siquiera 10 personas justos en Sodoma y en Gomorra. Aunque la misericordia estaba disponible para cualquiera que fuera justo, la justicia de Dios requería la condenación de la maldad generalizada que prevalecía. Su justicia siempre lo requerirá. Amados, nuestra intercesión delante del Señor, el Señor la escucha. Ahora, el Señor es soberano. Muchas veces la respuesta de Dios no es exactamente lo que estamos pidiendo, pero eso no quiere decir que no es lo que nos conviene. El Señor escuchó la intercesión de Abraham, porque Lot se hubiera ido también con todas las personas. Sin embargo, el Señor sabía que Abraham había estado ahí intercediendo por los justos. El Señor no encontró a 10, pero salvó a Lot y a su familia. Y sabemos que de su familia la única que se perdió fue aquella que volteó, y dice la Biblia que se convirtió en estatua de sal por mirar hacia atrás y desobedecer el mandato de los ángeles del Señor. Ahora, sabemos que esto fue un juicio ejecutado de parte de Dios, pero su misericordia está revelada ahí. Amados, una y otra vez, nosotros no podemos dudar de la misericordia de Dios para los justos, pero de nuestro rol al interceder. Como les dije, hay tantos ejemplos en la Biblia donde Dios ejecuta su juicio en el Edén, en Noé, en Sodoma y Gomorra, en la ira a Babilonia. Pero Dios guarda a los justos, pero Dios libra a los justos. Todo el mundo fue destruido en los tiempos de Noé. ¿Quiénes fueron salvos? Noé y su familia. Amados, nosotros podemos confiar, como dice Pedro, pero para nosotros no es el juicio. Para nosotros nos espera nuevos cielos y nueva tierra. Nosotros tenemos que estar, amados, firmes. Y así como Abraham, estar cerca de Dios, conocer los planes de Dios a través de la oración y a través de su palabra, porque esto nos da la seguridad. Dice que su espíritu deja saber a nuestro espíritu de que nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que estar seguros de esa promesa del Señor, que vamos a ser librados de ese juicio, pero nos toca a nosotros ser como Abraham, ser esos intercesores por nuestra familia, por este mundo, por nuestro país, para que el Señor tenga misericordia y salve a quienes Él sabe que van a estar dispuestos a escuchar su voz. Veamos cómo el Señor revela esta misericordia. Ya vimos su juicio en los versículos 24 y 25. En los versículos 27 al 29 del capítulo 19 dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Así que vemos cómo cuando Abraham se levanta, ve que Dios ejecutó su juicio. Amados, qué privilegio que las cosas al justo no le toman de sorpresa, que el Señor nos avisa, que el Señor nos deja saber cuáles son sus planes. Ustedes saben lo grande que es eso, pero es una realidad. Estoy segura que muchos de nosotros pudiéramos compartir testimonios de cómo el Señor nos advierte, de cómo el Señor nos habla antes de que sucedan cosas, dificultades que vayamos a enfrentar. Pero sabemos que Dios escucha nuestra oración. No es siempre, como hablábamos, la respuesta que esperamos, pero Él siempre responde. Estos versículos muestran cómo el Señor respondió a Abraham. El Señor ejecutó su juicio, pero libró a la familia de Lot. Así que, amados, como conclusión, podemos comentar de que Dios nos invita a acercarnos a su trono de gracia con confianza, como dice Hebreos 4:16. Abraham fue reverente, pero audaz al acercarse a Dios, y sus oraciones fueron escuchadas. Aunque la respuesta no fue exactamente como Abraham esperaba, él confió tanto en la gracia como en el juicio de Dios, y Dios cumplió sus promesas
de acuerdo con su justicia y su santidad. Así que, amados, nosotros podemos esperar eso de nuestro Dios. Podemos esperar su misericordia, podemos esperar su justicia, podemos esperar su respuesta, porque Él escucha a los suyos. Así que animémonos con este ejemplo y tomémoslos, ¿verdad?, como reflexión para accionar. Tenemos algunas sugerencias para conectarnos en la práctica a esto que hemos aprendido, y una de ellas es: comprométase a interceder ante Dios por las necesidades de los demás. Hagamos de esto una meta, de presentarnos delante del Señor y presentar a nuestros amigos, a nuestros familiares y a sus necesidades. Dígale a alguien que está orando por él o ella y no olvide hacerlo. Vamos a practicar esta oración intercesora, porque sabemos que el Señor escucha las oraciones. Esté atento a las respuestas de Dios a sus oraciones en su vida diaria, porque el Señor responde. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y por último, amados, yo creo que estamos en un momento muy específico en nuestra nación y en el mundo. Y nosotros podemos reconocer en diferentes situaciones y en las estadísticas cómo el Señor ha tenido misericordia de nuestro país en medio de esta pandemia. Sabemos que la situación ha podido ser mucho peor, pero sabemos que el Señor escucha a su pueblo. Así que nosotros no podemos dejar de interceder por nuestra nación, rogando por su misericordia, rogando para que el Señor salve a nuestra familia, a aquellos que no le conocen, a nuestros amigos, que nos fortalezca en medio de estos tiempos y que nos acompañe, porque sabemos que el Señor va a ejecutar su juicio, porque el Señor cumple su palabra. Así que nuestro papel, amados, es interceder sabiendo que el Señor nos escucha y que el Señor muestra su misericordia cuando nosotros intercedemos delante de Él a favor de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra nación. Así que tomemos un momento ahora para interceder por nuestro país. Unámonos en oración y pidámosle al Señor misericordia, confiando que así como en el ejemplo que hemos estudiado hoy en la palabra, el Señor también nos escucha. Padre eterno y Dios amado, Rey del cielo y de la tierra, soberano Señor, tú que eres el Dios de toda la tierra, tú que eres el Salvador. Oh Señor, en este momento venimos unidos delante de ti. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos has dejado ejemplo de cómo acercarnos a ti, Señor. Qué hermoso poder ver que era el deseo de tu corazón no encubrirle nada a tu siervo. Qué hermoso, Señor, comprobar que tú escuchaste la oración intercesora de Abraham. Qué hermoso ver tu misericordia y tu juicio ejecutados, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, ahora venimos delante de ti humillados como tu iglesia. Tu palabra dice que si se humillare tu pueblo, el tuyo, Señor, tus hijos, sobre el cual tu nombre es invocado, aleluya, nosotros que te conocemos, nosotros que invocamos tu nombre, y oraren, aleluya, aleluya, y se humillaren, gloria a Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú escuchas la oración de tu pueblo. Oh Señor, tu palabra dice que sanas nuestra tierra. Padre, en humillación intercedemos, Señor, por nuestro país. Ten misericordia. Tu palabra, Señor, es conocida, pero algunos la han escuchado, pero no realmente te han conocido. Ten misericordia de nuestro país por cada pecado, Señor, que cometemos. Oh Señor, por los pecados de hechicería, por los pecados, Señor, de robo, por los pecados, Señor, de abuso en todas sus dimensiones. Señor, ten misericordia de nuestro país, la República Dominicana. Escucha la voz de tus hijos, Señor. Y así, Señor, como escuchaste la voz de Abraham, nosotros sabemos y tenemos confianza, Señor, de que tú escuchas nuestro clamor y que tienes misericordia de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros allegados, por amor de tu nombre, Señor.
y que permite, Señor, que los corazones que te están dando la espalda, Señor, se conviertan a ti, Señor. Sustituye esos corazones de piedra por corazones de carne que sientan, que escuchen la voz de tu Espíritu Santo llamándoles. Oh Padre, te presentamos a cada uno de nuestros familiares que no te conocen aún, Señor, para que tú extiendas tu mano de misericordia, porque tus juicios, Señor, serán ejecutados. Como dice, tú vendrás, Señor, tú vendrás, tu venida se acerca y será como ladrón en la noche, Señor, y nosotros anhelamos que todos los nuestros vayan con nosotros, Señor. Oh Dios, ten misericordia de nuestra nación. Guarda y bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a poder cumplir con nuestro propósito aquí, siendo sal y luz donde quiera que nos movamos. Gracias, Dios, nos presentamos delante de ti, nos entregamos a ti y confiamos en tu fidelidad, en tu misericordia y en tu gracias infinitas, Señor, para tu pueblo. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Dios, a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amados. Que el Señor los bendiga y nos mantenemos conectados en este hermoso tema de estudiar ejemplos de oraciones de la Biblia. Hasta una próxima ocasión.